Nuestra historia comienza con un grupo de amigos viendo un video de YouTube en el que se veía a una persona siendo atacada por algo que parecía un insecto enorme. Estos eran estudiantes universitarios de la Universidad de Kangwon. Discutían sobre si podía ser real un insecto tan grande, ya que si ese fuera su tamaño sería tan grande como un humano. Uno de ellos, que tenía un gorro, comenta que sería genial un humano con alas de insecto, como un superhéroe mutante de una película de acción. Este debate es interrumpido por una mano que agarra su teléfono desde atrás. No es más que nuestro prota, Sun Chan Yang, de 20 años. Este no sabía que le podían ver a un par de alas de insecto. Para él eran espeluznantes. Cambiando de tema, los invita a tomar algo con unas chicas en la noche, siendo algo normal, al parecer, que fuera invitado por chicas. Esta ya era la segunda noche seguida. Lucían un poco cansados, teniendo un poco de resaca aún. Al responderles, Sun Chan les responde que no había problema si no les interesaba, pero los chicos, amorosamente y con reverencia, le dicen que ellos no dijeron que no, ellos lo iban a escoltar. Esta era la vida de Sun Chan, un chico popular de la universidad con notas casi perfectas, más de 5000 seguidores en redes sociales, y era invitado a todas las fiestas y eventos de la universidad. Hablando de cadena alimenticia, él estaba en la cima. Como la mayoría de los animales, los humanos son criaturas sociales. Viven en grupos, como las hormigas forman colonias. Todas las sociedades tienen su cosa en común, y es que existe una jerarquía. En la universidad, los estudiantes suelen seguir a estos privilegiados, a los cuales se les podría considerar los depredadores. Yo pertenezco a este grupo, y jamás haría nada para que cambie eso. Durante el camino fuera de la universidad, uno de los amigos de nuestro prota le pregunta si es buena idea que vaya a tomar unos tragos con otras chicas. Su-chan no sabía a lo que se refería, pero su amigo, señalando en una dirección, le dice que sí sabía a qué se refería. No era nadie más que Mihui, que lo saludaba desde la distancia y le preguntaba si iba al comedor. Los chicos la invitan a tomar algo más tarde, y al escuchar que Su-chan también iría, se alegra, corriendo hacia él. Sin embargo, al ser tocado por ella, tiene un dolor punzante y aparta rápidamente su mano. Habiendo visto esto, sus amigos le preguntan qué sucedió, y disculpándose, Su-chan se dirige a su casa, excusándose que no se siente muy bien. A sus amigos le extrañaba este comportamiento de Su-chan, ya que lo había hecho varias veces y no era la primera vez. Mientras caminaba hacia su casa, suspiraba, ya que se estaba quedando sin excusas. La verdad era que tenía un secreto que no podía revelar a nadie. Era parecido a ese chico, ya que él también era muy sociable, pero ahora siempre andaba solo, ya que lo envuelve su complejo de inferioridad, ya que la gente descubrió su mayor inseguridad. Un día en una fiesta tuvo una reacción alérgica, perdiendo la autoestima debido a las miradas de asco de todos, y así perdió toda su autoestima, por lo que siempre andaba solo ahora. Todos tenemos cosas que no queremos que nadie descubra, ya que implica revelar tus puntos débiles. Pero ¿qué tenía que ver todo esto con Su Chang, que era un estudiante tan popular en la universidad? Entrando al baño, se quita su camisa, revelando unas vendas, las cuales, al quitárselas, revela unas alas de insecto. Él también tenía sus propias inseguridades. Su Chang recuerda la conversación que tuvieron sobre las alas de insecto, pensando que no tienen nada de genial. En realidad, eran desagradables. Por lo que podía recordar, todo había comenzado con una libélula, a la que le había rociado un insecticida, y ésta se convirtió en polvo, causando que lo inhalara. Esto había hecho que se sintiera mal, causando que se desmayara. Al día siguiente ya tenía esas alas. El miedo lo consumía, ya que la gente lo trataría de monstruo o lo usarían para experimentos. El miedo era tal que no podía dormir de noche y hacía cualquier cosa para ocultarlo. No permitía que nadie se le acercara, y esta vida solitaria funcionó, por lo que pudo concentrarse en la universidad. Sin embargo, esta soledad lo comía por dentro, por lo que decidió, al empezar la universidad, cambiar. Usó vendas para amarrar sus alas, y aunque era doloroso, funcionaba. Así, de esta forma, tenía confianza y podía hacer como él quisiera. Al poco tiempo, ya no estaba solo, pero si alguien las viera, esa vida terminaría. Cuando están mucho tiempo dobladas, me comienzan a doler, como si quisieran recordarme que son parte de mí, así que debo estirarlas a menudo. No podía permitir que nadie las viera, sobre todo mi Hui. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, sale del baño, encontrándose a Mihui, causando que ambos se asusten. Cerrando la puerta rápidamente, Su-chan se esconde en el baño. Su corazón latía descontrolado, pensando que quizás le había visto las alas, y le pregunta qué estaba haciendo ahí, cómo había entrado. Hui Jin, inocente, le responde que la puerta estaba abierta, y sus amigos le habían dado la dirección y que se encontrarían ahí luego. Su-chan maldecía a esos bastardos, pero la voz de Mihui lo interrumpe desde el otro lado, preguntándole si realmente se sentía mal. No era la primera vez que se escapaba así. Realmente estaba preocupada, ya que se veía mal. Quizás había algo que estuviera ocultando. Esta pregunta estremece a Su-chan, a lo cual él le responde que no. Sintiendo el peso de su secreto que lo agobiaba por dentro, un silencio que no dura mucho es interrumpido por Mihui, que le dice que fueran a ver una película. Ella lo esperaría afuera hasta que saliera. Él intenta justificarse de que estaba enfermo, pero ella le dice que sabe que estaba mintiendo. Ella sabía cuando mentía, cuando se sentía mal y de que estaba escondiendo algo, y el hecho de que no se lo dijera la hacía sentir mal. Le dice que si recuerda cuando se conocieron,
La rescató de un chico que no paraba de coquetear con ella. Sabía que él también quería coquetear. Había sido tan vergonzoso y no era su problema en primer lugar. Pero aún así ella estaba agradecida. Si aún le gustaba como ese día, ella también quería meterse en su vida como él se metió en la suya. Su Chan agradecía estas palabras que los reconfortaban. Pero esto era un secreto que no podía compartir con ella. Su Chan sale del baño y decide ir con ella al cine. Y mientras caminaban por la calle, una figura perturbadora los miraba desde la distancia, el cual dice que había olido una presa. En el camino, Mihui se distrae con un grupo de estudiantes que hacían una encuesta. Suchan solo podía resignarse a llegar tarde a la película, ya que ella era demasiado amable y no sabía decir que no. Pero sus pensamientos son interrumpidos al ver a una linda Mihui, a la cual le habían dado una paleta como recompensa. Esto hace que su corazón lata fuertemente. Ya dentro del cine sus pensamientos divagan pensando sobre si sería una buena idea contarle a Mihui sobre sus alas. Un apagón interrumpe los pensamientos de Su-chan, seguido de una puerta abriéndose y uno de los trabajadores del cine gritando que evacuaran, ya que había un hombre armado en el edificio. Justo en ese momento, es apuñalado por la espalda, por lo que parecía una persona con dos grandes garras en sus manos. El pánico cunde, pero nuestro prota solo pensaba en la seguridad de Mihui. Este chico con baba, corriendo de su boca, como si hubiera visto algo muy delicioso, salta sobre Su-chan llamándolo su presa. Su-chan logra esquivar el ataque por muy poco. No podía creer lo que sucedía al ver por primera vez en su vida un monstruo como este. Al ver la cara de pánico de nuestro prota, el chico mantis le pregunta si nunca había visto un humano insecto antes. Él también había usado el insecticida, el jugo de jungla. Su-chan recuerda que así se llamaba aquel insecticida que él había usado. El chico mantis le dice a Su-chan que luego de usar esa cosa desarrolló un gusto por ciertos aromas, y eso hace que a un insecto carnívoro como él se le haga agua a la boca, lanzándose sobre Su-chan que intentaba huir. Sin embargo, un objeto lo sorprende y aborta el ataque. Era Mihui que le había arrojado una mochila para proteger a Su-chan. Ella había salido del baño y salió a buscarlo. Molesto por la interrupción de su cena, el chico mantis salta sobre ella para atacarla. Cambiando de escena vemos abajo cómo se encuentra una multitud debido al alboroto, y podemos ver a los chicos a la encuesta tratando de entrar al edificio para ayudar. Todos se asustan al ver a una chica caer del edificio. Esta no era más que Mihui. Al ver esto, Su-chan piensa que debería de salvarla, intentar volar, pero jamás lo había intentado. Además, si abriera sus alas ahora, eso significaría que toda esa gente lo vería, y su vida terminaría. Y preocupado por perder todo en su vida, abre sus alas, porque definitivamente eso era lo correcto. Sus alas que estaban amarradas se explotan, y logra detener la caída. Al ver esto, toda la multitud, incluida la mantis, quedan sorprendidas. Todas las personas tienen sus secretos. Revelarlos significa mostrar tus puntos débiles al mundo. Esta es la historia de un estudiante universitario que será la presa en el despiadado mundo de una jungla de concreto. Esta es su lucha desesperada para sobrevivir. Las acciones de Su-chan fueron vistas por la chica de la encuesta de antes. Había quedado impresionada porque abriera sus alas en medio de la ciudad. Inmediatamente se comunica con alguien y le pregunta qué hacer, pero seguido ella misma toma la decisión de llevárselo con ellos, quitándose su gorra y mostrando dos largas antenas. La multitud y el chico mantis seguían sorprendidos por las alas de nuestro prota. Su-chan solamente intentaba despertar a Mihui, que había quedado inconsciente. Nunca había volado, pero se sentía muy natural. Volando lo más rápido que podía, sale de ahí para poner a salvo a su chica, dejando al chico mantis decepcionado porque su presa se escapaba. Esa forma de volar lo hacía pensar que quizá nuestro prota era una libélula, ya que solo ese insecto podía volar así. Sintiendo el dolor causado por el hambre, solo podía babear al pensar en el sabor de esa libélula. Justo en ese momento, un ataque sorpresa de la chica de las antenas lo deja inconsciente, matando gente inocente. Los videos en YouTube. A la chica le dolía la cabeza de pensar en todos los problemas que había causado. El mundo no podía saber de su existencia. Era obvio que ellos irían a por él. Un mes después del incidente, los videos de él aún rondaban, y aunque sus amigos y otras personas pensaban que se parecía mucho a Su-chan, el tipo de las alas, nada pasó. Su-chan había esperado que lo vinieran a buscar, pero nada pasó. Nadie parecía tomarse la noticia como verdadera. Aún así, estaba sucediendo de nuevo. El prota recuerda cuando era niño, era excluido de las actividades y festividades como cumpleaños y cosas así por los otros niños. Estos lo excluían ya que Su-chan nunca podía hacer regalos. Además, él era pobre y no tenía ni mamá ni papá. Su-chan sabía que en aquel momento y ahora era igual. Si te definen como diferente al resto, ni siquiera podrás disfrutar de las cosas simples de la vida. Mientras caminaba perdido en sus pensamientos, una figura le agarra la ropa por detrás, causando que le lanzara un golpe al aire, el cual es esquivado por uno de sus amigos. Este y los demás querían saber si de verdad tenía alas en su espalda. Seguido de esto se va decepcionado por no haber podido mirar.
Esta actitud molesta a nuestro prota, ya que se comportaba como si él fuera un espectáculo de fenómenos, y ellos solían pasar todo el tiempo juntos antes. Deprimido, sigue su camino y solo piensa que debería entregarse a la policía. Pero no importa. Había perdido a casi todos sus seguidores, pero mientras tuviera a Hui, no importaba. Hoy ella había despertado e iría a verla. Ella era todo lo que necesitaba, y mientras ella estuviera a su lado, todo estaría bien. Sin embargo, gritos de pánico y terror fue lo que recibió nuestro prota en la habitación del hospital. Él no podía creer que estuviera sucediendo. No ella. Sin embargo, la realidad era otra. Luego de esto, en el baño de su casa, Su-chan mira sus alas con repudio y odio, ya que todo se había acabado por ellas. En un acto de desesperación, agarra unas tijeras y trata de cortarlas. Sin embargo, no pudo. Le temía demasiado el dolor y no podía creer que fuera tan patético. Un mes ha pasado y nada había cambiado. Todo había seguido igual. Los humanos son seres sociales y se reúnen en grupos. Si un individuo no encaja en estos, termina siendo aislado por el resto, y por lo general, todos terminan igual, sin vida. Nuestro prota en la cima del edificio donde se encuentra ahora estaba sin esperanzas y sin deseos de vivir, pero al menos ahora descansaría en paz, saltando al vacío ya que ya no podía aguantar el dolor. Su caída es interrumpida por sus alas que se abren por instinto. Su-chan no podía creer que tampoco lo dejarían terminar con todas estas malditas alas. Una voz lo interrumpe de sus pensamientos, diciéndole que esas alas eran geniales. No era más que la chica de las antenas, que se encontraba parada en la pared como si la gravedad no existiera. Al ver esta escena, nuestro prota se sorprende, ya que no entendía cómo podía hacer eso. Sin embargo, ella solo se burla de él, ya que sería un poco tonto caerse y morir teniendo un par de alas. Quitándose la gorra le enseña sus antenas, y le dice que pasaría si ella le dijera que había una forma de volver a ser un humano normal. Su-chan no podía creer lo que escuchaba. Ella tenía antenas en la cabeza, así que debía ser como él. Sin embargo, a la chica le da frío por estar fuera del edificio, por lo que le pide entrar. Ya dentro del edificio, él le pide explicaciones y le pregunta cómo puede ser normal de nuevo. A esto, ella despreocupada le responde que ella no sabía, pero que tenía que cumplir ciertos requisitos ya que primero debía entrevistarse en su universidad. Su-chan no sabía por qué quería que fuera una entrevista en su universidad. Él le preguntaba por qué debería de confiar en ella, y ella sencillamente le responde que si no lo hace puede volver a tirarse del edificio. Pero si viene con ella, le promete que nunca más estará solo. Aunque Su-chan duda, decide ir con ella ya que no tenía más opciones. Durante el viaje, la chica de las antenas le muestra la lata del insecticida jugo de jungla, lo que los había convertido en humanos insectos. Este había sido muy popular durante un tiempo, ya que supuestamente mataba a todo lo que rociaba. Sin embargo, mezclaban el ADN del insecto que mataba con el del humano más cercano. Tal y como pasó con tus alas o las manos de las mantis, una parte del cuerpo se transforma en las características del insecto. No se sabe nada de la compañía que lo fabricó, y solo se conoce a su distribuidor, que cayó en bancarrota y personas aleatorias fueron afectadas. Su-chan no podía creer que nadie hubiera oído de una conspiración como esa en internet, y ella le responde que es porque ellos borraron toda la evidencia. Llegando al lugar dentro de un túnel, se dirigen hacia un panel, y al abrir la puerta, se podía ver una ciudad escondida en las montañas. La chica le presenta este lugar como el nido. Su-chan no podía creer que esto fuera una universidad. Además, muchas personas insectos vivían su vida como si fueran humanos normales. Su corazón se aceleraba al pensar que podía volver a ser normal otra vez. La escena de ambos llegando es vista por la mantis desde la distancia, mientras es conducido por unos guardias. Al ver que este se detiene, lo castigan con electricidad. Sin embargo, este no sentía dolor por ello. Solamente podía pensar en su futuro reencuentro con la libélula. Su-chan no dejaba de estar maravillado al observar la diversa cantidad de híbridos que coexistían y hacían cosas como si fueran personas totalmente normales. Adivinando lo que pensaba Su-chan, la chica le dice que efectivamente todos fueron infectados con jugo de jungla. Su-chan no podía creer que fueran tantos. La chica le dice que se lo dijo, ya no estaría solo. Dándole la bienvenida oficial al nido, se despide de Su-chan, ya que tenía que hacer algunos recados, así que le pidió que diera una vuelta por el campus. Mientras que Su-chan paseaba, seguía sin poder creerlo. Había desde niños hasta ancianos. Era como un lugar sacado de una novela de fantasía. Todos tenían partes de insecto como él, y no temen mostrarlo. Mientras que Su-chan paseaba, ve a un anciano musculoso en pose de meditación, cubierto de miel y otros insectos. Justamente coge uno de ellos y se lo come delante de Su-chan, pensando que en ese lugar no había personas normales. Sigue su camino, pero sin notarlo el anciano ya estaba detrás de él, levantando su ropa para ver sus alas y preguntándole qué tipo de insecto era. Solo con verlas el anciano se dio cuenta de que eran fuertes y flexibles, como las de una libélula. Su-chan fue sorprendido por esto y salió volando al instante para abrir distancia. El anciano le preguntó por qué escondía unas alas tan maravillosas, pero Su-chan solo podía pensar en los gritos de monstruos dirigidos hacia él y en la cara de miedo de las personas. Su-chan se ve inmediatamente enfadado y le contesta que solo está ahí para quitarse esas cosas inservibles. El anciano solo pudo soltar una risilla pícara mientras veía a este marcharse.
Luego más tarde nuestro prota y la chica están frente al profesor de etimología práctica Do Jeon Ma. Este le agradece a la chica llamándole Hui Jin. Nuestro prota estaba nervioso ya que este era el famoso profesor del que tanto había oído hablar. Él sabía cómo volver a la normalidad. Luego de las presentaciones el profesor le dice a nuestro prota que le mostrará cómo volver a ser normal. Su-chan no había pensado que iba a ser tan fácil. El profesor proyecta un video en la pantalla de una ceremonia de graduación, donde al final del clip un profesor le entregaba al estudiante mejor graduado la Cenicienta. Su-chan queda sorprendido ante el estudiante ya que todo su cuerpo, incluso su cabeza, eran completamente de insecto. Su-chan ve como el estudiante bebe el líquido y este se retuerce de dolor, mientras que sus partes de insectos van desapareciendo y solamente queda una hermosa chica. Su-chan pregunta qué fue eso que bebió. El profesor le explica que es un compuesto similar al jugo de jungla, pero que contrarresta su efecto separando el ADN del insecto del humano, lo cual significaba que eso podía restaurar a cualquiera a su estado original. Lo llamaron la Cenicienta. Inmediatamente Su-chan le pide al profesor un poco de Cenicienta, pero este argumenta que no puede ya que la oferta es limitada, ya que se hace con el propio jugo de jungla. Es lamentable no poder volver a todos a la normalidad. Sin embargo, hay un método, y es convertirse en el mejor graduado de su departamento, ya que según su política solamente los mejores y los más brillantes estudiantes pueden obtener la Cenicienta. Esto deja sorprendido a nuestro prota, y al salir, Hui Jin le pregunta qué le pareció. La respuesta de nuestro prota fue que solamente tenía una alternativa, y era convertirse en el mejor graduado. Confiadamente, Su-chan le dice a Hui Jin que mientras no tenga nada que ver con el dinero, él podrá manejarlo. Unas horas después, en el edificio de conferencias, se puede ver a chicos quejándose sobre sus resultados del semestre pasado y discutiendo cuál era el profesor más fácil para lograr una buena calificación. El profesor Ma iba a la cabeza como el más facilón. Su-chan miraba el ambiente de la universidad y era mejor de lo que pensaba. Estaba agradecido con Hui Jin, ya que de momentos antes le había ayudado con información detallada de las optativas y con consejos sobre cada una de ellas. Solamente tenía que escoger una asignatura optativa e inscribirse. Mirando el cuaderno con los nombres de las optativas, Su-chan estaba sorprendido con sus nombres, ya que parecían muy raros. Buscando la más fácil, ver la clase de comprensión de la protección del nido, clase que daba el profesor Ma. Su-chan tuvo la impresión de que era un hombre amable y decide que se inscribirá en el curso del profesor Ma. Mientras caminaba hacia el campus para la inscripción, dos chicos pasaron justo delante de él peleándose. Bueno, mejor dicho, la chica con cola de escorpión le daba una paliza al otro. Mientras peleaban y se insultaban entre ellos, Su-chan estaba sorprendido de que estuvieran peleando como si nada en el campus. Hui en ese momento le dice que no se preocupara por ellos y que se acostumbraría dentro de poco. Parece que sus peleas eran algo muy habitual. Hui los toma a ambos y los lanza por los aires como si nada. Inmediatamente los empieza a regañar ya que no podía creer que recién comenzaba el nuevo semestre y ya estuvieran peleando. Estos estaban aterrados ya que esta no era más que la presidenta de la clase, Hui Jin Park. Su-chan no sabía que fuera la presidenta de la clase y ahora la mira con respeto. Además, quedó un poco preocupado de que ahora estaría en la misma clase de que estas bestias. Su-chan estaba aliviado de que había llegado a tiempo ya que faltaban 10 minutos todavía, aunque también estaba preocupado ya que no podía dejar de pensar de que nunca más tendría una experiencia universitaria normal. Cambiado a modo aplicado, decide centrarse en la inscripción. Sabía lo importante que era escoger bien sus clases, pero realmente lo único que importaba era que tenía que garantizar la entrada en la clase del profesor Ma. Cambiando de escena, vemos al profesor mirando el campus y entra el anciano con el que se había encontrado Su-chan anteriormente. Este le da la bienvenida y lo llama profesor Jung Ji. Este le pregunta sobre el nuevo estudiante de intercambio. El profesor le da los datos de Su-chan y ya que se habían encontrado anteriormente, le pidió su opinión sobre él. El profesor Ji, pensando en su anterior encuentro y riéndose pícaramente, le contestó que no lo lograría. Su-chan estaba concentrado frente a la PC, esperando que comenzara en cualquier momento la inscripción, y justo cuando comenzó, todos en el aula salieron corriendo como unos locos. Esto dejó sorprendido a Su-chan, preguntándose a dónde irían todos si habían empezado las inscripciones. Cambiando de escena vemos allí hablando con el profesor Ma, diciendo que así son las cosas en esta universidad. Deben de usar sus habilidades y tácticas de supervivencia para aprovechar la oportunidad antes que los demás, ya que después de todo, solo los fuertes sobrevivirán. Su-chan seguía sin saber qué pasaba. En ese momento desde atrás, un chico le pregunta si él es el estudiante nuevo del intercambio, seguido del cual le explica el proceso de inscripción. Su-chan queda sorprendido al enterarse de que tiene que encontrar al profesor del cual desea inscribirse. Estos le entregarán una memoria a los primeros 16 estudiantes, y si la conectas en una PC del laboratorio, quedarían inscritos. Su-chan solamente podía pensar en que estaba jodido, ya que tenía una gran desventaja de distancia con los otros estudiantes. El chico le pregunta a cuál clase desea inscribirse, y Su-chan contesta que obviamente a la de profesor Ma, ya que es la más fácil y siempre da buenas calificaciones, y es necesario para convertirse en el estudiante graduado con honores. El chico con una sonrisa le dice que admira su determinación, pero que no será fácil. Estos se despiden y Su-chan le agradece el haberle explicado todo, pensando que realmente era un buen chico. Mientras caminaba solo, no podía evitar pensar en su gran desventaja de distancia. No sabía ni siquiera por dónde empezar a buscar. Quizás si encontrara un terreno alto podría ver algo.
En ese momento recuerda sus alas, con esta podría volar y ver todo el terreno. Ya en el aire Su-chan ve diferentes banderas y es probable que los profesores estén junto a ellas. Sin embargo, también ve la gran cantidad de alumnos que corrían por el bosque peleando entre sí, intentando llegar primeros a las banderas de los profesores. Estos estaban enfrascados en una pelea feroz como si sus vidas dependieran de ello. Su-chan no tenía tiempo de pensar. Lo importante era encontrar la bandera del profesor Ma. Antes de que comenzara a adivinar cuál era, se da cuenta de algo. Una gran cantidad de alumnos se dirigía a una bandera. Esa era definitivamente la bandera del profesor Ma. Su-chan, sin dudarlo, sale volando lo más rápido posible. Ya en la bandera estaba el profesor Ma relajándose tomándose un té y leyendo un libro, sorprendiéndose cuando de repente Su-chan cae delante de él, ya que no pudo frenar adecuadamente debido a la velocidad con la que volaba. Había volado tan rápido que sentía que sus ojos estaban en llamas. Su-chan le explica al profesor cómo fue que lo encontró y este queda impresionado. Logró superar la desventaja de su salida usando la velocidad de vuelo de la libélula. Definitivamente fue la mejor estrategia. El profesor Ma le da la última memoria a Su-chan y este se emociona al pensar que estaba un paso más cerca de obtener la Cenicienta. Sin embargo, el profesor Ma manda un mensaje que al parecer estaba dedicado a todos los estudiantes. Este tenía la lista de todos los que tenían una memoria en su poder, y ahí estaba nuestro prota como un objetivo. El profesor Jin, que se encontraba en una hamaca relajándose, ve el mensaje y queda sorprendido de que nuestro prota obtuviera una memoria, y esto hace que se ría, ya que sabía que le esperaba a este, y estaba seguro de que ya lo había entendido para este punto. Todos los estudiantes estaban viendo este mensaje, e inmediatamente los fijaron como su presa. Este sería el verdadero comienzo de las inscripciones. Su-chan es atacado por sorpresa por un tipo enorme y musculoso con características de escarabajo, el cual destruyó con su puño el árbol que estaba junto a él. Enseguida es atacado por otro con largas patas de araña que salían de sus hombros, y así, no dejaban de salir estudiantes para atraparlo. Pero Su-chan con su velocidad los esquivaba a todos. Mientras subía maldecía a quien se le hubiera ocurrido una inscripción tan retorcida. Y escucha la voz del chico que lo había ayudado en el aula, el cual lo llamaba desde un escondite en un árbol. Al esconderse con el chico logra burlar a los que lo perseguían. Su-chan le agradece nuevamente por ayudarlo y da gracias de que gente buena como él aún existiera. Sin embargo, él le responde que solamente es inteligente, inyectándole una aguja de su dedo en la frente a Su-chan, y este cae paralizado. El chico es un híbrido de humano y abeja melífera. Su veneno puede paralizar por un tiempo, revelando así su verdadera naturaleza. El chico le dice que fue un imbécil al pensar que lo quería ayudar. Al fin y al cabo, todos son rivales. Esto es una competencia y solamente los más fuertes sobreviven. Riéndose y llamándolo imbécil, sale volando del escondite, dejando a Su-chan inmovilizado. Sintiendo una gran impotencia, nuestro prota se esfuerza a moverse y se quita el aguijón. Si dejaba que el chico se llevara la memoria, nunca obtendría la Cenicienta y volvería a ser un ser humano otra vez. El chico oveja queda sorprendido al ver que podía moverse aún con el veneno activo. Sin embargo, sigue confiado ya que sus movimientos son lentos y torpes. Su-chan, queriendo atraparlo con todas sus fuerzas, despierta algo en su interior. Podía ver sus movimientos y predecirlos. Por primera vez en su vida sintió una necesidad punzante de atrapar a alguien, reconociendo a la abeja melífera como su presa. Una de las grandes características de las libélulas son sus ojos compuestos. Con estos, la probabilidad de que atrapen a su objetivo es de un 95%. Pueden detectar hasta el más mínimo movimiento con una visión de casi 360 grados y nunca pierden de vista a su presa. Cambiando de escena podemos ver como Hojin y los otros dos chicos que siempre están con ella han concluido sus inscripciones. Esto se pregunta si Su-chan podrá lograrlo, ya que saben que todos harían lo que fuera por entrar en el curso del profesor Ma, y si no lo logra, tendrá que pedir una excedencia de tiempo. Hojin, pensando para sí misma, alenta a Su-chan, ya que si realmente se quiere convertir en un estudiante de honor, tendrá que cuidar de ese USB con su vida. Volviendo con nuestro prota, al golpear al chico oveja logra hacer que suelte el USB, y al verlo caer vuela inmediatamente para agarrarlo. Pero justo antes de hacerlo, otro estudiante lo atrapa e inmediatamente sale corriendo con él. Justo cuando iba a perseguirla, ve como el chico oveja cae desmayado a sus espaldas. No podía creer que un solo puñetazo lo noqueara. Su-chan debatía entre perseguir a la chica y salvar al chico oveja. Intentaba convencerse de que él se lo había buscado. Sin embargo, al final decide salvarlo, ya que no podía dejarlo morir. Eso sería inhumano. Dejándolo encima de un árbol, sigue en busca de la persona que robó su USB. Sin embargo, los efectos del veneno al parecer aún estaban afectándolo y cae al suelo. No podía creer lo que le estaba pasando, y todo solamente por una estúpida inscripción. Solo podía gritarse para sus adentros que tenía que recuperarse rápido para lograr recuperar su USB. Una voz llamándolo patético y que se levantara resuena en su mente. Su-chan lo reconoce como el viejo sabroso que conoció en el bosque al llegar. No sabía cuánto había estado inconsciente. Mientras el profesor Jin se marchaba, le dice que debería de apurarse, ya que la inscripción se estaba acabando. Aunque él le dice que realmente faltan 5 minutos, ya no quedan USBs, y tendrá que esperar al siguiente año, y quizás ya no queden cenicientas. Su-chan gritándole procede a explicarle lo que le había pasado. Lo habían atacado, le habían robado el USB, y lo habían envenenado. Había sido todo un juego sucio. El viejo sabroso resopla, llamándolo idiota inservible. ¿Realmente esperaba que hagan una excepción solamente por él, ya que era tan especial?
Ser fuerte es la única forma de sobrevivir en esta escuela, y si realmente quiere algo, tiene que luchar por ello. No habría un peligro real ya que los profesores estábamos vigilando. Sin embargo, el jugo de jungla convierte a los humanos en armas vivientes, con garras, colmillos, cuernos y todo tipo de armas. Realmente había pensado que les enseñaría solamente a leer libros. Si es así, mejor que se refugie con los civiles del nido. Ya marchándose, le arroja la bolsa que traía y lo manda a reciclarla. Su-chan no podía creer que todo se había acabado. Pensó en qué hubiera pasado si hubiera dejado morir al chico, quizás hubiera logrado inscribirse. Sorprendiéndose de su pensamiento, se llama pedazo de mierda, ya que no podía creer que realmente considerara esa idea. Casi arrojando la bolsa que el profesor le dio, recuerda que quería que la reciclara. Refunfuñando la revisa, y para su sorpresa, adentro había un USB, recordando que quedaban 5 minutos. En otro lado vemos al profesor Ma que se encuentra con el viejo sabroso y le pregunta sobre su cambio de opinión. No esperaba que entregaran un USB tan fácilmente y que le gustara a Su-chan, o quizás hubo otra razón. Este solamente le contesta que si quiere algo bien hecho, debes hacerlo tú mismo. Quizás él podía ayudar a ese chico. Seguido vemos a Su-chan sufriendo por el viento de las altas velocidades. Este le impedía ver e ir más rápido, ya que podía estrellarse como la otra vez. En ese momento tiene una idea y saca sus gafas. Con estas el viento y el polvo no le dañarían los ojos y sale disparado a su máxima velocidad. Frente al edificio de las inscripciones vemos a una pandilla de chicos que esperaba a los estudiantes que venían de vuelta, notando Su-chan que venía a la distancia. Sin embargo, su velocidad era tan alta que apenas pudieron reaccionar. Sorprendidos por su velocidad tratan de agarrarlo y capturarlo en el edificio, y uno de ellos comenta que eso es en contra de las reglas. El chico rubio, amigo de Hu-jin, se le aparece al lado y le contesta que efectivamente va en contra de las reglas, lanzándole una poderosa patada. Habían venido justo al acabar su inscripción, recibiendo un mensaje del viejo sabroso para que cuidara al chico nuevo, si no tenía nada que hacer. Hu-jin no podía creerlo y elogiaba a Su-chan por haber logrado que el profesor Ji quisiera cuidarlo. Justamente en ese momento entraba por la ventana Su-chan y logra finalizar la inscripción para la clase de combate práctico para insectos, justamente antes de que se acabara el tiempo. Y aunque estaba cansado por volar tan rápido, no podía evitar sorprenderse por el nombre de la clase. Su-chan se dirigió al aula cansado por todo lo que había pasado durante el día, para comenzar la orientación de la asignatura, pero unos guardias lo detienen y le exigen el carnet de estudiante, ya que solo los estudiantes y profesores podían pasar. Su-chan estaba sorprendido porque nadie le había hablado nada de eso. Hu-jin lo llama desde atrás dándole su carnet, ya que recién había sido emitido hoy. Conversando durante el camino, no esperaba que Hu-jin estuviera en ese curso. Sin embargo, esta le contesta que realmente le gustaba esa clase, y aunque sea difícil ser un estudiante de honores, esperaba que él no se desanimara. Su-chan con confianza le contesta que él no se rendirá fácilmente. Hu-jin, observándolo y viendo su determinación, lo alaba, diciéndole que tenía agallas, podía reconocerlo. Al llegar, es reconocido inmediatamente como el chico libélula del incidente del edificio de YouTube. Al parecer, muchos habían visto ese video. El chico rubio amigo de Hu-jin golpea la mesa y criticándole dice que fue una locura desplegar sus alas delante de todo el mundo. ¿En qué estaba pensando? Había sido todo un problema ocultar el incidente. Nuestro prota se da cuenta de que por eso no pasó nada. Con razón, ellos lo habían protegido. Hu-jin golpea a ese chico por ser tan insensible y le pide a Su-chan que no le haga caso. Él solo intentaba salvar a la chica y todos lo saben. Si ella se hubiera encontrado en la misma situación, ella hubiera hecho lo mismo. Esto hace que Su-chan se sonroje y se alegre, ya que trataba de animarlo a pesar de todos los problemas que debió haber causado. Dicho esto, Hu-jin se marcha ya que tenía que hacer un recado de los profesores. Luego de que ella se fuera, uno de los estudiantes del aula con pinta de maleante ataca por la espalda al chico rubio sin ningún tipo de aviso, golpeando su cabeza contra la mesa, dejando a Su-chan sorprendido por lo que acaba de pasar. Este tipo con una actitud relajada comenta que estaba esperando que todos llegaran, pero ya se había cansado de esperar y que necesitaba un favor de todos. Como si estuviera esperando la señal, un grupo de estudiantes con armas entra y él, con una mirada y una sonrisa maliciosa, proclama que se convertiría en el estudiante de honores este año. Amenazando con la mirada a todos los estudiantes, les dice que todos entregarían su carnet. Así, él sería el único estudiante que vendría a clase, por lo tanto sería el único estudiante con honores. Nuestro prota no lo iba a permitir y se lanza hacia el bullying, ya que no tendría su cartel de estudiante fácilmente. El bullying se da cuenta de que realmente era rápido. Sin embargo, uno de sus matones atacó en ese momento y lo noqueó antes de poder hacer algo. Adolorido por el golpe, despierta en la enfermería, donde Hu-jin lo estaba atendiendo. Ella los trajo ya que estaban desmayados. Su-chan se da cuenta de que falta su carnet y Hu-jin le dice que no se preocupe, ella le conseguiría uno nuevo. No debería de tomar mucho, así que solamente tenía que descansar y recuperarse en la enfermería. Su-chan le agradece mientras piensa que es tan tranquila, tan considerada. Por algo era la presidenta de la clase, trayéndoles recuerdos desagradables de otra persona demasiado amable. En ese momento el chico rubio que había sido golpeado despierta, asustando a Su-chan, y le pide que le explique qué había pasado. El prota le cuenta todo lo que ocurrió, pero que no había ningún problema ya que la presidenta le buscaría unos nuevos. Al escuchar esto, el rubio se molesta, ya que no podía creer que la había dejado ir sola,
llamándolo imbécil. No podrían emitir esa cantidad de pases en un día. Además, ¿para qué tendría que deshacerse de todos? Solamente tendría que deshacerse de los mejores de la clase, y lo más probable es que se convirtieran en estudiantes de honores. Su-chan cae en cuenta finalmente de lo que pasaba, y de lo que pretendían hacerle a la presidente. Cambiando de escena, podemos ver a la presidenta que se encuentra con el grupo de abusadores a la orilla de un río. Con voz confiada le dice al grupo que solamente para confirmar, les preguntaría si entregarían los carnets a las buenas. Este se niega, ya que todo iba según el plan. Solamente necesitaba que la mejor estudiante de combate práctico del semestre pasado, Hui-Jin Park, viniera aquí. Todos los matones empiezan a atacar, siendo apaleados uno por ella. Él los llama estúpidos, ya que de ninguna forma ella podría ser vencida en tierra. Llamando su atención, la amenaza con arrojar los pases al agua. Al ver eso, Hui-Jin se lanza hacia él para evitarlo. Al ver que su trampa había funcionado, saca 2 garras de su espalda. Este tipo era un insecto acuático gigante, y ahora estaba en su territorio. La arroja hacia el agua, aprovechando la ventaja que tenía para atacarla e intentar ahogarla. Él no podía matarla en el campus, pero quién sabría que fue él si ella muriera ahogada. En ese momento, una sombra verde golpea a una velocidad increíble al tipo, dejándolos sorprendidos. Hui-Jin logra liberarse y respirar de nuevo, y no podía creer quién la había salvado. Era Su-chan, que mientras se preparaba para golpear al insecto acuático, le dice que para ser el estudiante de honores, primero, que empezara por comportarse como un ser humano, y no como un bicho de estanque. Unos quedaron sorprendidos al ver a Su-chan atacar a su líder tan de repente. El otro tampoco lo podía creer, ya que el golpe había sido bastante fuerte. Lanza a otro, pero Su-chan lo esquiva fácilmente usando la visión compuesta de sus ojos, siguiendo fácilmente todos sus movimientos. Hui-Jin le grita a Su-chan que esquivara, porque si no recibiría un ataque por la espalda. Advertido, Su-chan lo esquiva, pero queda decepcionado porque quería seguir la pelea. Hui-Jin le dice que no fuera estúpido. No era buena idea pelear en el agua con ese tipo. Si haces un movimiento en falso, te arrastrará hacia abajo del agua. Pensando en hacer una pequeña retirada, el matón los detiene enseñándole los carnets. Su-chan estaba molesto ya que a pesar de que tenían superioridad numérica, aún así querían pelear en el agua. Hui-Jin le dice a Su-chan que no es necesario que pelee a su lado, solamente la querían a ella, y quizás devolverían los carnets si conseguían lo que querían. Nuestro prota le dice que ella es la última persona que debería decir esas palabras. Cuando llegó a la escuela le dijo, ya no estarás solo, y tú no estás sola. En ese momento, el rubio aparece por detrás de los matones y les comienza a patear. Aquí se nos revela que el insecto con el que está vinculado es un saltamonte del cual caza a sus presas con las espinas de sus poderosas patas. El líder no esperaba este giro de los acontecimientos. Él era el siguiente de la lista, pero también se recuperó. Su-chan ataca aprovechando que se había distraído, pero el líder de los matones logra esquivarlo, y él contraataca. Sin embargo, todo era en vano si no lo golpeaba. Su-chan volaba rápido y en todos los sentidos. El líder de los matones no podía creer que se pudiera mover así. No tenía idea de qué tipo de insecto podía ser. Su-chan continúa atacando, ya que estaba convencido de que su velocidad, sumada al peso de su cuerpo, si le asestaba un buen golpe, no importaría que fuera más grande que él, debería de funcionar. Sin embargo, el tipo contraataca con sus garras en la espalda, pareciendo que el golpe no le había hecho mucho daño. Estaba usando el agua como forma de amortiguar el daño al parecer. Viendo que estaba siendo superado, decide intentar negociar con los tres. Pero uno de sus secuaces en ese momento ataca a Hui-Jin, pero ella fácilmente se defiende y lo fulmina, y el líder de los matones intenta atacarla aprovechando la apertura. Su-chan atrapa al líder justo antes de que golpeara a Hui-Jin, agarrándolo por sus garras, y lanzándolo contra el suelo lo deja inconsciente. Puede que el agua fuera su territorio, pero fuera, el aire, era el suyo. El golpe definitivamente lo dejó fuera de combate. Molesto, le quita lo que les pertenecía, y le dice que de nada sirve volver a ser humano si no queda nada de humanidad dentro. Hui-Jin queda enormemente conmovida por esta escena. Devolvieron los carnets en secreto sin que nadie lo supiera, ya que Hui-Jin no quería que nadie supiera que había sido por su culpa. La situación se había solucionado, pero habían perdido su orientación, y como no querían que Hui-Jin se sintiera mal, también la oportunidad de ser los héroes. Cambiando de escena vemos a Su-chan llegar a su dormitorio, donde se da cuenta que su compañero de cuarto es el rubio, y este lo trata de otra forma ya que lo dejó verdaderamente impresionado, y eso había cambiado su opinión sobre él. Este le dice que beberán para celebrar, y aunque Su-chan no le agradaba la idea de dos tipos tomando solos en una habitación, cambia de opinión cuando entra Hui-Jin y la chica escorpión, con muchas cervezas y snacks. Esta se disculpa por entrar tan de repente, pero Hee-seon dijo que iban a ser compañeros de cuarto, y que celebraríamos todos juntos, esperando que no tuviera ningún problema con eso. El ambiente era animado y se divertían bebiendo. Su-chan incluso recibió un uniforme especial para él, y por primera vez, desde que se revelaron sus alas, estaba feliz. Cambiando de escena, en algún lugar de las montañas, estaba reunido el líder de los matones con una mujer extraña con una máscara de insecto. Ella estaba decepcionada de que no hubiera podido matar al mejor alumno de ese profesor, pero que no había ningún problema, su tarea estaba completada. Este ruega por otra oportunidad, ya que definitivamente conseguiría la Cenicienta la próxima vez. Burlonamente la mujer le dice que ellos no necesitan eso en absoluto.
matándolo, ya que con toda esa fuerza y no había podido matar a unos inútiles de primer año. Sin embargo, el jefe estará satisfecho, ya que habían encontrado lo que querían. Al otro día ya en la clase, Su-chan estaba expectante, ya que sería su primera clase y le habían dicho que habría una pequeña prueba. Viendo la ansiedad de Su-chan, Ho-jin le toca sorprendiendo al prota y le dice que no se preocupe, solo sería una pequeña prueba, aliviando a Su-chan. En ese momento el profesor Ji entra en clase, explicando que como había dicho ayer haría una pequeña prueba, y que esta contaría para la clasificación final. Él cargaba una motosierra y encendiéndola les dice que tendrían que tener cuidado ya que podrían perecer. Cambiando de escena vemos a los chicos en el campo de entrenamiento de la escuela y todos huyen del profesor con la motosierra. Su-chan pregunta quién era ese viejo y por qué intentaba eliminarlos. Lee-seon les responde que es el profesor principal de su departamento, el profesor Jun-ji, asombrando a nuestro prota de que fuera un profesor. Ho-jin a su lado le dice que además es el profesor que enseña combate práctico y es el encargado de enseñar el uso de sus habilidades de insecto, ya que es responsabilidad de ellos luchar con depredadores como la mantis religiosa que lo atacó. El profesor Ji les llama la atención y le dice que todo esto él lo explicó en la orientación de ayer, a la cual nunca aparecieron. Esto es un juego de escondite y deberán huir de él usando sus habilidades de insecto. El que sea atrapado reprobará directamente y no podrá ser un estudiante de honor. Enseguida volvió a dar caza a los chicos como si quisiera cortarlos en pedazos con su motosierra. Su-chan y sus amigos esquivan al profesor con dificultad, ya que era extremadamente rápido. Debido a un descuido, Hee-seon iba a ser golpeado. Sin embargo, Su-chan lo salva en el último segundo. El viejo sabroso se da cuenta de que Su-chan había usado su visión compuesta y cada vez se estaba volviendo mejor con sus habilidades. Intentando provocarlo, le dice que para alguien que quería deshacerse de sus alas, cada vez es mejor con ellas. Cada vez se parecía más a una libélula. Esto le trae malos recuerdos a Su-chan, distrayéndolo, y el profesor no deja escapar esta apertura, atacándolo inmediatamente. Ho-jin lo salva y lo regaña por perder la concentración. Dándole una señal a Hee-seon, este se lanza hacia el profesor y esquivando un ataque, arroja tierra hacia él, creando una cortina de humo para escapar. Viendo esto, el profesor les alaba la estrategia. Aprovechando la cortina de humo, todos corren para esconderse. Cambiando de escena, vemos en el nido cómo la mujer del bosque caminaba entre cadáveres, hacia la celda donde estaba encerrado el chico mantis. Llamándolo con voz juguetona, le dice que no podía creer que fueran tan crueles con una criaturita como él. Ella lo sacaría tan pronto como pudiera. El carnet de estudiante que tenía no era suficiente, pero estaba preparada para eso. Por detrás de ella llega el chico oveja de la vez anterior, trayendo consigo el pase de seguridad de la oficina de profesores. Esta lo recibe amorosamente dándole un abrazo, agradeciéndole por su trabajo. En ese momento comienza a darse cuenta de que no tenía idea de por qué había robado el pase de seguridad del profesor. Él no conocía a esa mujer, y no tenía idea de cómo había llegado a ese lugar, dejando de ver una picada en su cuello. La mujer abre la puerta y el chico mantis sale, liberándose de sus restricciones. Este sospecha de que eran humanos insectos ya que olían extremadamente sabrosos, mostrando una cara sedienta de sangre. La mujer no podía estar más maravillada, ya que era como lo describió el jefe, arrojándole al chico oveja como un pequeño regalito para que se lo comiera, deseándole una rica cena. Entre gritos de agonía y salpicaduras de sangre, la mantis devoraba al chico y ella solamente podía encontrar fascinante la situación. Incluso como insectos, su sangre seguía siendo roja. Cambiando de escena, Su-chan y sus amigos, estos ya llevaban una hora corriendo del profesor y estaban agotados. Este viejo ya había capturado a la mayoría de los estudiantes. Su-chan no podía creer que tantos fueran a reprobar el curso realmente, pero Ho-jin le confirma que es probable que eso sucediera. El profesor Ji era un hombre de palabra. Nuestro prota solamente podía pensar que había tenido un mal presentimiento de él desde el principio. Realmente estaba loco. Hee-seon los manda a callar en ese momento, ya que parece que se acercaba. Unas chicas huían del profesor y una de ellas se tuerce el tobillo e intentan usar esa excusa para que la dejaran ir. Él les responde que no importa si se tuerce un tobillo o se corta la pierna, huye o muere. Esa era la única realidad, preparándose para atacarlas con la sierra. Justo en ese momento, Su-chan detiene la motosierra y la salva gritándole que está llevando esto demasiado lejos. Él, fríamente le responde que si hubiera sido una situación de combate, como el de la mantis, ellas hubieran muerto. ¿Realmente crees que a los depredadores se le puede detener con un discursito? Había dicho claramente que si lo atrapaba lo reprobaría. Realmente tenía agallas. Ofreciendo un trato le propone que en la hora que queda del examen, si lograban golpearlo, no reprobaría a nadie. Pero si no lo consigue, él y sus amigos escondidos en los arbustos serían los expulsados. Esto causa sorpresa a los tres chicos. El profesor Ji piensa que, aunque tiene potencial, tiene un largo camino por delante. Si no domina sus habilidades, no sobrevivirá. En otro lado vemos a la mujer y al chico mantis que buscan a los estudiantes usando el sentido del olfato. Este olió un olor familiar, un olor sabroso que conocía, el olor de una libélula.